Hola chicos, muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Espero que muy bien. Pues a mí me da mucho gusto que ya estamos en el mes de octubre, ¿verdad? Un mes en el que tenemos varias efemérides importantes, pero sobre todo un mes en el que ya tu trabajo es más autónomo, que ya sabes cómo vamos trabajando en el cuaderno, trabajamos en la guía, que veo un poco más de participación de parte de ustedes. Bueno, para no hacer este tema muy largo, vamos a iniciar. Ya saben que el día de hoy voy a seguir recibiendo sus trabajos, sus videos de las exposiciones. Tengo hasta ahorita poquitos videos recibidos, pero espero que el día de hoy, antes de las 7 de la tarde, recibir todos los demás porque va a ser parte de los trabajos de esta semana. Bueno, pues sin más por el momento, vamos a iniciar. Bueno, pues vamos a tener la presentación de este video que espero que te guste, te agrade muchísimo. A ver, vamos a ver. López, te vi. De castigo, siéntate adelante. Pero ya estoy sentado adelante. Ah, bueno. Examen sorpresa. Pero ya estamos en el examen. Ah, bueno. 15 minutos menos para terminar. ¡Carajo! Agradezcanle a López. Buena, López. Gracias. La tensión en el aire de este reino salvaje solo puede significar una cosa. La temporada de exámenes ha iniciado. Bueno, pues, ¿qué te pareció este video? ¿Alguna vez te ha pasado esta situación? ¿Te ha ocurrido durante los exámenes ese nerviosismo? Ese que de repente tu compañero de enseguida te esté hablando o te esté pidiendo la respuesta. Pues yo creo que a algunos les ha pasado, y si no les ha pasado, bueno, no han vivido la primaria. Pero recuerda que los exámenes son parte de todo nuestro aprendizaje durante los niveles primaria, secundaria. Entonces, pues es de lo más común que nos vamos a encontrar con estas situaciones hasta estresantes para mucho. Entonces, ¿tú de qué crees que vamos a hablar el día de hoy? Pues del tipo de preguntas que vienen en los exámenes. Acuérdate que en los primeros videos hablábamos de cómo aprendemos, ya también de cómo estudiamos. Pero ahora vámonos a lo que vivimos. ¿Qué tipos de exámenes hemos presentado y si sabemos cómo contestar a ciertas preguntas? Bueno, pues antes de comenzar, te recuerdo que la clave importante en este asunto es leer con atención cada pregunta. Yo sé que a lo mejor muchas personas ya te lo han repetido, pero es la verdad. Mira, hay veces cuando va uno en la calle y lee un anuncio, dices, ay, qué anuncio tan raro. Pero en realidad a veces cuando leímos rápido y se nos pasó alguna letra o le cambiamos el significado de ese anuncio, pues para nosotros no tiene la, la mayor coherencia, no tiene como que algo de lógica. Entonces es importante leer bien, aunque sea despacio. Fíjate bien, yo en mis primeros exámenes, yo me acuerdo que me presionaba mucho el tiempo, pero a veces aunque no los terminaba, pero lo que hacía, lo hacía bien. ¿Por qué? Porque aunque leía despacito, pues me ayudaba el que todo lo demás que sí había podido hacer del examen, lo había hecho bien porque leía y si de repente tenía alguna duda, volvía a releer. Bueno, pues recuerda que estudiar y prepararte previamente para el examen aumenta las probabilidades de que conozcas la respuesta. Acuérdate que cuando veíamos lo de los tipos de estudiar, pues, perdón, cómo estudiamos nosotros, pues habrá quienes estén todo el día encerrados en su casa, solos, queriendo en su cuarto estudiar, habrá otros que pongan música, habrá otros que hagan su propia guía, otros que hagan dibujos para acordarse, etcétera.
Vamos a ir buscando esas estrategias que te sirvan a ti para poder estudiar. Habrá quien repasando nada más así muy por encimita el cuaderno, solo de acordarse, dice, ah, sí, con el maestro, la maestra vimos tal clase y esto es lo importante. Bueno, pues todos hemos presentado alguna vez un examen y nos hemos encontrado con diferentes tipos de preguntas. Conocer los diferentes tipos de reactivos, o sea, las formas de preguntas que vamos a tener ahí y saber cómo resolvernos puede contribuir, es decir, nos va a ayudar a contestar de mejor manera un examen. Fíjate bien, vamos a hablar el día de hoy de 5 formas de preguntas que son muy comunes encontrarnos en el examen y que a veces cuando no sabemos cómo contestarlas, pues ahí es donde tronamos como chicharrón prensado. Bueno, pues la primera son las preguntas abiertas. Fíjate bien, las preguntas abiertas requieren el desarrollo por escrito de la respuesta. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si te hago una pregunta de ¿por qué te gusta el chocolate? Bueno, no nada más vas a contestar porque sí. ¿Qué quiere decir esto del desarrollo por escrito de la respuesta? Es decir, que tienes que dar una respuesta de varios renglones, pero con tus propias palabras. Generalmente se espera que se responda a la pregunta de manera extensa, es decir, que no sea una o dos palabritas, sino que sean enunciados largos. En el examen se proporciona un espacio para responder. Este tipo de preguntas te las vas a encontrar mucho cuando tenemos, por ejemplo, muchas líneas. Mira, la siguiente es un ejemplo de pregunta abierta. Explica el ciclo del agua con base en la siguiente imagen. Te viene la imagen y te vienen, aquí venían como unos 4 renglones, nada más que para que me quepa todo lo demás solo aparecen 2. Pero ¿qué quiere decir? Que expliques con tus propias palabras lo que entiendes sobre el ciclo del agua. Ese es el tipo de preguntas abiertas. Para contestar estas preguntas deberás prestar atención a lo que se te pide redactar. ¿Qué quiere decir esto? No nada más me voy a poner a escribir como loco de cualquier cosa, no. Tengo que poner atención a lo que me está preguntando para poder escribir sobre eso. Se trata de que seas preciso e incluyas los elementos que se te solicitan. Evita divagar. ¿Qué quiere decir la palabra divagar? Como cuando nos vamos ahí en nuestro propio planeta, o cuando andamos acá pensando en la nada, nada más, así como de que nos estaban hablando a lo mejor del ciclo del agua y empezamos a pensar en eso y luego ya pensamos en otra cosa y otra y terminamos pensando en algo que ni siquiera era lo que nos preguntaba y ahí perdimos tiempo. Entonces, evita divagar escribiendo información irrelevante, es decir, cosas que no interesen o que no sean del tema. Bueno, pues aparte de esto, luego tenemos el segundo tipo de preguntas. Este tipo de preguntas son de opción múltiple. Estas yo sé que muy seguido las has visto, pero vamos a ver de qué se trata. Dice, en este tipo de preguntas hay 3 o más opciones entre las cuales se encuentra la respuesta correcta. Fíjate ahí que tienes un cuadernito con un ejemplo, que generalmente es las que vienen en los exámenes hasta ahorita, que hemos presentado ahí en la escuela, en la cual tienes que escoger solo una de las 4 o de las 3 respuestas que se te aparecen ahí. El siguiente es un ejemplo de pregunta de opción múltiple. La línea imaginaria que divide a la Tierra en 2 hemisferios se llama A, paralelo, B, meridiano. Bueno, aquí repitieron otra vez A y B, pero debe de ser C, ecuador, D, polo. Bueno, pues que divide a la Tierra en 2 hemisferios se llama ecuador, sería la respuesta C. Muy bien. Asimismo, requiere que hagas uso del razonamiento y la lógica. ¿Qué quiere decir esto? Como te dan respuestas aquí, hay veces te ponen 2 que son muy parecidas. Entonces tienes que pensar que a veces una de las palabritas que viene ahí en el enunciado de la respuesta es la que te dice si está bien o está mal. Mira, por ejemplo, dice, es indispensable que prestes atención a cada una de las posibles opciones de respuesta. Generalmente, como te digo, de las 4 o 3 respuestas que vienen ahí,
una es muy, muy loquilla, muy poco probable que sea, pero a veces las otras te ponen en duda. Si conoces la respuesta, puedes comenzar a descartar las respuestas que no se asocian de manera lógica a la pregunta. Es decir, si tú conoces la respuesta a la pregunta, pues de inmediato, cuando estás leyendo, ahí puedes ir diciendo, esta sí, esta no. Pero en algunos casos podrás identificar en el momento las opciones que aparecen absurdas. ¿Qué quiere decir esto de absurdo? Así en lo que te decía, de que va a haber una que digas tú, ay, claro que no, esto ni siquiera es del tema o no tiene nada que ver. Ok, con relación a lo que se te pregunta, en ese momento podrás descartarla. La palabra descartar es hacerla para un lado, echarla para afuera y que quede fuera de radar de decir, ah, esta es. No, descartar quiere decir que esa de respuesta ya sabemos que no es. Después de que hayas descartado los incisos que no encajan, o sea, el A, B, C, D, selecciona aquel que consideres guarda mayor relación con la pregunta, es decir, el que tú crees que se aproxima más a la respuesta. En ocasiones podrás elegir la respuesta correcta si una de las opciones encaja, es decir, que queda mejor, de mejor manera, de acuerdo a los criterios de número o género. ¿Qué quiere decir esto de los criterios de número o género? Bueno, pues para empezar, que sea algo de lo que se te habló. O por ejemplo en matemáticas, que sean cantidades de las que se te pide. Bueno, ok. La número 3, tipo de pregunta número 3, es la de relacionar columnas. Ahí yo me he fijado que a veces ustedes batallan. ¿Por qué? Porque quieren, como este tipo de preguntas no viene a veces tan seguido como antes en los exámenes. Entonces, como que de repente no saben qué hacer con la columna 1 y la columna 2. Vamos a ver. Dicen, este tipo de preguntas hay dos columnas con palabras o frases, las cuales se encuentran en desorden y debes unirlas en pares según la relación que tengan entre sí. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de relaciona cada país con su capital. Bueno, en un lado tenemos con números los países y en otro lado tenemos la columna con letras de las que serían según su capital. Entonces, fíjate bien, por ejemplo, aquí, ¿qué necesito hacer? A lo mejor me voy a ir a la instrucción y voy a ver. Si me están pidiendo que las relacione uniéndolas con una línea, o si me están pidiendo que donde está la capital ponga enseguida el número del país, o al revés, que enseguida del país a lo mejor me encuentre una rayita, un paréntesis o algo, un cuadrito para poner la letra de lo que es la capital. Por ejemplo, en este caso, Argentina, el número 4, ¿cuál sería su capital? Buenos Aires, que es la letra B. Ahí lo puedo unir con una línea o, por ejemplo, que quedara en alguna de las columnas especificado ahí cómo los voy a unir. Si con un paréntesis que haya, un cuadrito, una rayita, etcétera. Bueno, pues en este tipo de preguntas también vamos a comenzar de que a veces nos piden unir o asociar los incisos. Asociar quiere decir igual unirlos. Que estás seguro de guardar la relación. Deja al último aquellos que no conoces. Esto es súper importante. A veces perdemos mucho tiempo en un examen tratando de encontrar una respuesta. Si no te sabes una respuesta de este tipo, mejor sigue leyendo y primero junta todas aquellas columnas o relaciona aquellas columnas que sí tienes más segura la respuesta y deja hasta el final lo que no tienes muy seguro. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir que cuando ya regreses al final a esas preguntas, pues te vas a encontrar con que tienes menos opciones de las cuales de repente andes dudando cuál será la correcta. Al igual que en otro tipo de reactivos, tendrás que analizar de mejor manera cómo vas a enlazar las opciones que no conoces.
Siempre busca enlazar o juntar los incisos que consideres tienen mayor relación entre sí y a su vez con la pregunta. Acuérdate, eso de incisos es cómo voy a identificar con número, con letra, mis columnas. Bueno, tenemos en el número 4 enunciados para completar. Nosotros lo vamos a ver en el libro de español después con otro título, pero fíjate bien, esto ya lo hemos hecho y lo vamos a seguir trabajando en el cuaderno. Dice, este tipo de reactivos usualmente se componen de una oración con un espacio para llenar, de manera que al complementarlo se formará un enunciado coherente, es decir, un enunciado que sí tenga lógica, porque cuando falta en ese espacio alguna palabra, pues a veces no entendemos el significado de ese enunciado. En algunas ocasiones se proporcionan opciones de respuestas para llenar el espacio vacío y en otras tendrás que colocar las respuestas sin ayuda de incisos. ¿Qué quiere decir? Mira, vámonos otra vez a los ejemplos. El ejemplo siempre es muy importante para darte una idea. Mira, el siguiente es un ejemplo de enunciado para completar. Aquí, si tú te fijas en esta línea, nos hace falta una palabra. En este caso, acá abajo sí nos ponen opciones, pero habrá ocasiones en las que no tengas esas palabras de ayuda y será necesario que leas bien para ver con qué palabra o palabras hay que completar ese enunciado. Por ejemplo, el planeta, y luego viene el espacio, es el tercer planeta del sistema solar. ¿Cuál es? Marte, Tierra, Venus o Mercurio. Quienes ya estudiaron este fin de semana y la exposición sabrán de inmediato que es la Tierra, ¿verdad? Entonces, al poner ahí la palabra Tierra, diría el enunciado al final, el planeta Tierra es el tercer planeta del sistema solar. Ahora sí, ¿verdad? Ya se entiende mejor. Bueno, pues estamos a punto de terminar ya con las preguntas de respuesta de falso o verdadero. ¿Te acuerdas que estas las vimos hace unos días con los enunciados, que venía el dibujito a un lado y en el cual tú ponías si la posición en la que estaban era falso o verdadero? Acuérdate, lo encargamos de tarea, lo hiciste en tu cuaderno. Cuando te enfrentes a este tipo de preguntas, solo podrás elegir entre dos opciones. Es decir, estas, aunque se vieran muy fáciles, también hay que elegir y que leer bien. El tipo de respuesta de estas preguntas son del siguiente formato. Puede ser con verdadero o falso. A veces pones toda la palabra o a veces, como yo te lo encargué, la V si es un verdadero o la F si es falso. Fíjate bien, viene un ejemplo, dice, el ejemplo es, durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos formó parte de los países aliados. Fíjate bien, te dice Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos formó parte de los países aliados. ¿Es falso o es verdadero? Bueno, pues aquí no hay más que decir si la respuesta es correcta o incorrecta. Bueno, te digo, ya vamos terminando. Si ya conoces la respuesta, pues selecciónala. Si no conoces la respuesta, selecciona la que consideres te resulta más coherente. Acuérdate, la palabra coherente es la que tiene más sentido, la que de alguna manera te llena más el ojo o dices, como que es más lógico que sí quede aquí esto, que sí sea verdad o no. Con relación a lo que se afirma, al tener solo dos opciones de respuesta tienes el 50% de probabilidad tanto de acertar como de equivocarte. Es decir, fíjate aquí como la imagen. Estás así como que, si pongo verdadero, pues tengo la mitad de probabilidades de que acierte o la mitad de que falle. Sin embargo, en cada una de estas opciones tenemos que elegir ir viendo indiscutiblemente cómo vamos a estar trabajando. Bueno, pues entonces el día de hoy te voy a pedir, te voy a pedir que vamos a trabajar en nuestro cuaderno de la siguiente manera. Bueno, pues vamos a trabajar hoy con
el cuaderno, ya sabes, vamos a iniciar con la fecha. Eso es muy importante. Nuestra fecha, 5 de octubre de 2020. El tema es tipo de exámenes o tipo de preguntas en los exámenes. Esto es un esquema. ¿Qué quiere decir? Un esquema no tiene una única forma. Se puede hacer con flechas, con llaves, con nubecitas. Hay muchísimos tipos de esquema, pero estos ya los vas a empezar a ver o ya tienes algún tiempo viéndolos en tu libro y los vas a empezar a ver ahora más seguido ya cuando entres a la secundaria. Entonces, es una forma de estudiar. Acuérdate, tipos de exámenes. Ok, tipos de exámenes. Aquí vamos a poner lo que entendimos sobre las preguntas abiertas, que fue la número 1 que presenté ahorita. Acuérdate que puedes otra vez regresar el video o simplemente anotar lo que tú hayas entendido. Preguntas de opción múltiple, relacionar columnas, enunciados para completar y preguntas de falso y verdadero. Si te hace falta más de una hoja en tu cuaderno, con mucho gusto lo puedes hacer. Acuérdate que es muy importante que aprendamos a trabajar en el espacio de nuestro cuaderno. Bueno, y luego vienen estas 3 preguntas. ¿De qué se tratan? Pregunta número 1 o inciso A. ¿Cuál es el examen que se te ha hecho más fácil? Te estoy hablando de todos los exámenes que has tenido. Haz memoria. ¿Ha habido alguno que se te haga fácil? Si te acuerdas de alguno, anótalo. Si estabas en primero, en segundo, o si, por ejemplo, a lo mejor era solo de pintar, era solo de unir con rayitas, o por qué se te hizo fácil. ¿Qué examen es muy difícil para ti? Aquí, por ejemplo, hay algunos que me pueden decir, bueno, maestra, no es a lo mejor, sorry. No es a lo mejor el examen, sino que las preguntas de este tipo se me hacen difíciles o de tal materia. Entonces tú ahí anótalo. Si se te hace, por ejemplo, difícil el examen de matemáticas, el de historia, el de geografía, el de unir las columnas, etcétera. Ok. Y de las 5 opciones de exámenes que viste, de tipos de preguntas que viste aquí en este video, ¿cuál tipo de examen ya has hecho? Es decir, ¿cuál tipo de preguntas ya has hecho? ¿Hiciste ya las abiertas, las de opción múltiple, las de falso y verdadero? ¿Cuáles son las que ya has tenido ahí la oportunidad de trabajar? Bueno, pues acuérdate que eso lo vamos a ver en nuestro cuaderno. Bueno, pues aquí de verdad que es súper importante dedicarle tiempo a esta tarea porque se trata de lo que entendimos de este video, ¿ok? Y de tu percepción personal. A lo mejor a mí se me hace muy fácil el examen de matemáticas, pero a ti no. Entonces, eso es lo importante, saber lo que piensas tú, lo que sientes tú, porque en base a eso vamos a trabajar. Por ejemplo, tú sabes que el viernes tuvimos CTE los maestros y el viernes créeme que ha sido uno de los CETES que vamos a seguir viendo todavía en estos días porque nos topamos con que estamos viendo caso por caso, casos que requieren apoyo, con los que no nos hemos podido conectar, con los que sí, con lo que sabemos, con lo que tenemos de información de ustedes, lo que ya conocemos, lo que viene del ciclo escolar pasado, etcétera, etcétera. Y de verdad que son muy interesantes las preguntas que nos hacen a los maestros en el CTE y lo más importante es que tú nos interesas y la forma en la que aprendes. Bueno, ya no quiero seguir haciendo más largo este video porque ya me extendí bastante y de tarea en la guía vamos a hacer esta hojita. Es la que viene enseguida de la que hiciste hace unos días, ¿ok? Bueno, es esta la que vamos a hacer en la guía. Bueno, y además, pues no se me puede olvidar la ruleta, porque la ruleta, híjole, esa es imperdonable. El día que no la tenemos, se me arma con ustedes. Y acuérdate que tenemos nuevas cosas en este mes de octubre en la ruleta. A ver, ¿qué nos toca hacer hoy?
Hoy hablaré con mis compañeros sobre el tema del video de la clase, ¿eh? Bueno, pues ustedes ahí han hecho un chat privado con Emiliano y algunos otros de sus compañeros, o si se quieren hablar en lo particular, y pues me encantaría que usaran sus redes sociales, tanto de WhatsApp como de Messenger, para platicar de este tema. Solo les voy a pedir que no sea como el otro día, como el fin de semana, que ahí a mí ya no me tocó llamarles la atención, sino al director, porque tenía ciertos periquitos, hable y hable por el grupo oficial de la escuela, de cosas que no tenían nada que ver con la clase, ¿eh? O sea que acuérdate, si vamos a hablar de cosas de la clase, está bien, que sea con nuestros compañeros, que lo platiquemos. Pero acuérdate que tenemos un límite hasta las 7 de la tarde, porque hay gente que necesita descansar o que presta sus celulares, sus tablets o computadoras para que tú puedas trabajar. ¿Entendido? Acuérdate que ya teníamos un horario y si no, con todo gusto te lo mando, ¿eh? Bueno, te quiero mucho, muchos besos. Espero ya el día de mañana nos podamos ver. Más al ratito ya voy a ensayar la clase de mañana para empezar a ver si podemos ya grabar y te enseñaré algunas de las cosas por las que he estado haciendo aquí en la casa, por las cuales no me has visto en estos videos de esta semana. Bueno, te mando muchos besos, te quiero mucho y acuérdate que espero hasta hoy a las 7 de la tarde las exposiciones pendientes. Muchos besos, bye bye.